trabajamos y combatimos el delito con estrategias usando diferentes servicios que se adaptan a cada caso y cliente. Nosotros tenemos un sello, que es el sello alto, que envía un mensaje súper claro y preciso. Delinquir en zonas y lugares protegidas por alto tienen consecuencias penales. Nosotros representamos a nuestros clientes ante policías y ante autoridades para combatir estos delitos y para que aquellas personas que rompan la ley tengan sus consecuencias. Y hoy en día contamos con un invitado muy especial, con un invitado que viene a representar a una minera importante en Chile. Y quiero agradecer este espacio porque juntos hemos combatido delitos de manera muy eficiente. Y para eso hemos recorrido un camino bien interesante que en este caso nos viene a contar. Nuestro invitado se llama Luis Sotomarín. Él actualmente es jefe de seguridad patrimonial en SQM Pampas, a quien le doy una muy cordial bienvenida y muy gran agradecimiento a ti y a todo el equipo con el que juntos hemos recorrido este gran camino. Gracias por la bienvenida, por la presentación y no, el agradecimiento yo creo que es mutuo. Ustedes por el espacio y por destacar esta mancomunión y trabajo en equipo que hemos realizado que nos ha traído muy buenos resultados. Luis, quiero que a las personas que nos estén escuchando y viendo le podamos dar un contexto de lo que era SQM en un inicio, y cuando hablo de inicio era previo a este trabajo en conjunto con Alto. ¿Qué nos podrías contar de esa realidad que ustedes vivían con delincuentes y con delitos de varias formas? Difícil, realmente fue reacción. Realmente esa es la palabra que nos define, solamente reaccionaba. Vivíamos los delitos, se nos informaba que robaron, pero no éramos lo efectivo que debíamos. Nos robaron un lugar, listo, instalemos un guardia ahí, pero no generábamos una proyección, un análisis, un estudio, una investigación para poder prácticamente anticiparnos a lo que iba a hacer el delincuente. Esa era nuestra forma de actuar, solamente reaccionarios. ¿Y qué tipo de delitos tenían ustedes? O sea, lo más común era el robo de camionetas, que es un delito muy común por la zona en la cual trabajamos. Estamos muy cerca de la frontera de un país vecino como Bolivia y es muy fácil llevarse los vehículos para allá. Entonces, el robo de camionetas era muy frecuente y el corte de cables, el cobre, alcanzando un precio histórico. Realmente los cables de cobre que nosotros teníamos, tanto en postaciones como en centros de interés, era bastante elevado. Y esos delitos, tú nos contabas en todo este camino que hemos recorrido, que los delitos empezaron o fueron en aumento en una fecha clave para lo que fue el mundo. Claro. O sea, cuando se acabó la pandemia, no digo que se acabó del definitivo, sino que cuando ya empezamos a liberar a nuestra sociedad de las cuarentenas, de los permisos que tenían que pedir para desplazarse en distintos lugares, empezamos a vivir esto. Empezamos a vivir esto que ya empezaron a ser atacados en nuestros centros de interés. ¿Por qué? Porque eran zonas que estaban muy aisladas. Zona aislada, poca cobertura, sin gente que fuera prácticamente en día por medio, 2 días. Llegamos y nos encontramos con todos los cables cortados, separada la operación. O sea, habían características del lugar donde estaban ubicados cada uno de estos puntos que le hacía muy fácil la vida al delincuente. Sí, totalmente. O sea, el tipo actuaba en total impunidad. O sea, con tranquilidad, de repente incluso encontrábamos restos de comida, o sea, los tipos incluso paraban a almorzar, no sé, a desayunar, dependiendo del horario del robo. Y esta realidad en SQM como equipo, ¿cómo lo hacían? ¿Qué medidas de seguridad tenían ustedes en ese tiempo? Teníamos una empresa colaboradora que era quien nos asesoraba y nos robaban y instalábamos un guardia en el lugar. Nos robaban, otro guardia en el lugar. O sea, realmente solo reaccionábamos. No teníamos todavía una planificación, plan estratégico que nos permitiera desarrollar distintas directrices para prevenir los delitos. ¿Y eso qué generaba en el equipo? Frustración porque realmente no preveníamos. Siempre era, me roban, pongo un guardia. Ya dejando de robar, me saco el guardia. Me volvieron a robar, pongo el guardia. O sea, no generábamos una idea de estoy trabajando para prevenir, sino que estoy trabajando para cubrir algo nada más. Oye, dime tú si estoy en lo correcto, pero eso debe generar una sensación casi que acostumbrarse, es la palabra, pero ya de una cultura en que me roban, lo asumes y casi que lo asumes dentro de incluso la merma, de una pérdida. Claro, lo ves como una pérdida marginal. O sea, prácticamente, lamentablemente, pero eso es un factor no solo como SQM, sino que como sociedad. Como sociedad perdimos algo que se llama el poder de asombro. Dejamos de asombrarnos de las cosas. Entonces ya lo asumimos como algo normal. Me pasa tantas veces que ya pasa a ser de mi cotidianidad, o sea, de mi diario vivir. Y lo asumo como algo normal y estábamos llegando a ese punto. Y decidimos trabajar. Y ahí fue cuando empezamos a diseñar un plan estratégico
de cómo enfrentar estos eventos que ya se nos estaban reiterando demasiado. O sea, el segundo semestre del 2022 fue prácticamente infartante la cantidad de robo que sufrimos, entonces fue bastante complejo. Me imagino que no solo los robos, sino que el nivel de violencia. Violencia, miedo de los trabajadores, miedo a estar en una zona en medio del desierto. Entonces empezamos a enfrentarnos a una violencia y a un irrespeto por la autoridad o por la propiedad privada fuera de lo común. Aquí hay un factor, ¿eh? Nosotros tenemos un estudio que hacemos anualmente, se llama Estudio de Merma, en retail, donde cada vez vamos incorporando nuevas empresas porque parte de nuestro trabajo es entender el delito, ver también la evolución que va teniendo, anteponernos, anticiparnos, disuadir. Entonces, de esa mirada, en ese estudio, el último estudio salió en que ya no solo el factor cantidad de delitos, sino que el factor violencia del delito era algo que estaba increciendo. Y también salió un concepto que quizás en esta realidad de minería en SQM, en la industria quizás es diferente, pero acá hablamos mucho en el estudio, salió el concepto del delincuente solitario, y que eso también, ese delincuente solitario hoy en día no solamente actúa en grupos, sino que hoy se atreve a actuar en individual y con un nivel incluso igual de violencia. Y acá estamos hablando de personas, grupos de personas, 4, 5 personas que hacen estos delitos, en donde son violentos, hay personas, como tú decías, que enfrentaban esto de una forma súper reactiva y con los mismos equipos que contaban en SQM. ¿Hasta qué nivel de enfrentamiento llegaron con los delincuentes? Fuerte, fuerte. De hecho, tuvimos un enfrentamiento que ha sido el más violento que hemos tenido, que nos hemos encontrado ya de frente con ellos. Fue a fines de marzo del año 2023. De hecho, tengo un video acá, si quieres te lo puedo mostrar. A ver. Para que veas. Esa es mi camioneta con mi cámara de seguridad. Ok. Y ahí me encuentro con los delincuentes que vienen de frente. Te fijas ahí. Pero hay que tirar... Un picayelo, piedras. De hecho, me partieron el parabrisas, el capó quedó lleno de piedras. Y ahí lo vamos siguiendo. O sea, la idea de nosotros que siempre es disuadir. O sea, no efectuamos choque, no intentamos atropellar al antisocial, no lo agredimos, nada. O sea, la idea es sacarlo de nuestra faena. Que el tipo se aleje y salga de nuestra faena. Uy, pero ahí se nota, por ejemplo, este grupo de personas tirando cosas directamente a como caiga, quien le caiga, o sea, la consecuencia... No importa nada. Solamente importa lograr su objetivo, que es robar o escaparse. El resto, sí. Y también el entorno tiene las características para eso. Exactamente. O sea, el aire totalmente libre, un lugar... Te metes por el desierto, tienen 1000 caminos, estás cerca de la frontera. Nuestros tipos tienen por todos lados. Y me gustaría saber cómo marcó la diferencia una vez que supieron de Alto. ¿Cómo supieron, cómo veían, cómo estaba en ustedes el conocimiento de Alto para que nos contactaran? Lo que más nos llamó la atención de Alto es sus asesorías y su persecución penal. Porque nos generaba mucha frustración tener que detener a personas que nos estaban robando cables y que estuvieran un día fuera de circulación y al siguiente día la tuviéramos de nuevo. Ahí en María Elena, en Nueva Victoria, en Pampa Blanca. La misma persona. O sea, la misma persona detenida 3, 4 veces y 3, 4 veces ahí mismo al siguiente día, de nuevo robándome. Retazos de cables de cobre, televisores, entrando a la faena, a distintos lugares. Entonces, dijimos, oye, algo tenemos que hacer y la fuerza del equipo legal de Alto, la asesoría de cómo reinventarnos, nos llamó mucho la atención y empezamos dentro de nuestro plan estratégico a derivar, decimos, tenemos que buscar aliados estratégicos, ¿para qué? Para que nos apoyen en estas situaciones. Vamos a darle una vuelta a esto, contactemos a esta empresa, veamos qué tienen para ofrecernos y vamos avanzando. Y acá hay un factor importante que nosotros siempre lo mencionamos cada vez que tenemos oportunidad. El delito, el delincuente, así como también las consecuencias penales, son muy diferentes dependiendo de la empresa, de su operación, su ubicación, la industria. Y en minería se da, que es bien particular el abordar los delitos por la zona geográfica en la que está, porque no solamente es un tema geográfico, sino también de clima, en donde cualquiera podría pensar que hay factores de seguridad básica o de seguridad más primaria, que son guardias, cámaras, ese tipo de factores. Pero cuando incluso tienes que considerar el factor clima, no es llegar e instalar una cámara de seguridad, por ejemplo, en cualquier parte,
La mantención de eso genera costos que quizás incluso son iguales a las pérdidas o más, o son poco eficientes. Y en términos de equipamiento en SQM, ¿cómo estaban? No, estábamos realmente desnudos, por decirlo de una forma. No teníamos todavía un análisis de cuáles eran los centros de interés. Entonces ahí vino un trabajo en conjunto muy fuerte, que requirió durante varios meses, estudiando, visitando terreno, recorriendo todos los puntos, reuniéndonos con la gente de la operación. Visitamos muchos centros de interés, recorrimos la faena completa, día, noche. ¿Por qué? Porque cambia el escenario completamente. Entonces tuvimos que empezar a analizar todos estos puntos, qué tipo de tecnología podíamos implementar. Y ahí empieza, tuvimos que ir analizando, probando, hasta que llegamos a un punto que nos funcionó. Mira, qué interesante eso, porque lo que hablábamos de esta seguridad más básica o elementos más tradicionales, acá estamos hablando de esta personalización que siempre hablamos de este estudio previo. Yo me acuerdo que fue equipo alto de consultoría, por ejemplo, analizar la situación y hacer estos planes y estrategias personalizadas a ustedes. En ese camino de aprendizaje, ¿cómo lo sentiste tú? No, fue muy revelador conversar con otras personas de otra visión. ¿Ya? Muchas veces tú tienes un problema, pero estás en el medio del bosque y no tienes la visión total. Entonces, cuando te encuentras con un equipo que viene con otra perspectiva, con otra visión, y que también yo conversaba con Sergio y Natasha, que fueron los dos asesores que tuve y que nos apoyaron harto. Sergio en un principio también, que fue con el que tuvimos que darnos el trabajo de recorrer todos los puntos. Ellos tenían una visión muy distinta. Muy distinta. ¿Por qué? Porque venían de un sistema de seguridad donde tú tienes barreras duras, como son edificios, que tienen solamente una salida, pero aquí te encontrabas con una realidad que era un hormiguero prácticamente, porque tenías caminos por todos lados, muy vulnerables. Entonces tuvimos que empezar a crear una dinámica totalmente distinta. O sea, ¿de qué forma le demostramos de que su beneficio comparado con su riesgo no va a ser el adecuado, por decirlo de una forma? Y ahí vamos, como me comentaba uno de mis jefes, me decía, disociación. O sea, nuestro único medio para poder combatir a los antisociales es la disociación. Conseguí con mi jefatura, comenzamos a trabajar en un plan estratégico. Todos aportamos nuestro grano de arena a esta pirámide que es la seguridad. Cuando alguien no hace su trabajo, cuando alguien no respeta los protocolos, por lo general pasa algo. O sea, todos los robos que tuvimos después de la implementación de este plan estratégico se debían a eso, a que alguien no hizo su parte. Y el factor responsabilidad, porque allí cada uno tiene una responsabilidad también por conservar la seguridad. Exactamente, entonces empezamos a generar ese sentido de pertenencia. Es vehículo de la compañía, pero mi grano de arena es dejar el vehículo cerrado. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Se daba que nacía un nuevo centro de interés y nosotros nos enterábamos cuando le robaban. Entonces la operación con la seguridad no conversaban. Ahí tuvimos una influencia por parte de uno de nuestros vicepresidentes, don Nelson Torres, que dijo, aquí no se hace ni un centro de interés más si no se le avisa primero a seguridad. O sea, vamos a construir tal centro de interés, seguridad. ¿Qué hay que hacer aquí? Cierre físico, cierre tecnológico, comienza a operar. Y de esa forma empezamos a conversar y empezamos a generar la disuasión. O sea, el antisocial decía que yo soy de la teoría de que el antisocial o el delincuente de oportunidad ya no existe. O sea, el tipo estudia, analiza, toma tiempo, evalúa riesgo, beneficio. Podemos decir, entre comillas, que el delincuente se ha perfeccionado o profesionalizado. Eso nos llevó a esto, a generar que el centro de interés creciera de la mano de la seguridad. Apenas empezaban a construirlo, empezamos a entrar los cierres físicos y los cierres tecnológicos. ¿Para qué? Para tenerlo vigilado desde el nacimiento y no esperar a que nos cortaran los cables, que nos parara la operación para reaccionar. Es decir, nos fuimos adelantando a las situaciones y eso nos fue generando muy buenos resultados. Buenísimo. Acá, bueno, y ya nos estabas contando de la etapa más de ejecución de alguna de estas estrategias que desarrollamos en conjunto. Y cuando tú miras hacia atrás y te acuerdas de este periodo de aprendizaje, de propuestas, de donde ustedes nos contaban su realidad, nosotros en el camino de entender la realidad, bien particular, por lo demás, siempre decimos que en toda industria, en toda empresa, en todas situaciones diferentes el delito, diferente el delincuente, y entender el origen es interesante para poder abordar con estrategia. Acá, cuando vuelves y miras el proceso de buscar a alto, de escuchar propuestas,
de este periodo de aprendizaje mutuo, desde lo que nosotros entendíamos de su realidad y a su vez ustedes, al contar la realidad que vivían, también se daban cuenta de cosas, se hacían más conscientes de realidades que vivían. En ese periodo, ¿cuál era la expectativa del servicio de estas estrategias que proponíamos en Alto para combatir la delincuencia? Nuestra planificación, nuestra ambición era reducir en un 30-40% los delitos. Esa era nuestra ambición, nuestra meta, nuestros desafíos que nos pusimos en nuestro plan estratégico, pero superaron completamente la expectativa. Y ahí también igual agradecer a nuestros jefes, al gerente, el jefe de campamento, paciencia y el tesón de defender el trabajo que se estaba haciendo, ¿ah? Porque somos el ciudadano en sí, el ser humano en sí es muy resultadista inmediato. Contraté alto, ya al día siguiente tienen que dejar de robar, porque ya contraté alto. Contraté un jefe de seguridad y al día siguiente tienen que dejar de robar porque contraté un jefe de seguridad, un experto en temas. Entonces ellos aguantaron, esperaron los resultados. Tuvimos tiempos muy fuertes, por ejemplo, partimos a inicio de marzo y en marzo tuvimos cerca de 6 robos. Entre febrero y marzo del 2023 tuvimos 18 robos. Entonces partimos, tuvimos 6 robos, se cuestionó el trabajo, obviamente, dijo, oye, pero ¿para qué? ¿Para qué me estoy gastando esta millonada? No en alto, sino que en el equipo completo de seguridad, si no me está funcionando. Después tuvimos en abril, el 18 de abril, un robo de 3 camionetas, que de hecho mencionar lo que fue el último robo de camionetas que tuvimos en Nueva Victoria. O sea, del 18 de abril del 2023 a nosotros no nos roban ni una camioneta en Nueva Victoria. Y eso es producto del trabajo. Lo importante de este plan que nosotros desarrollamos fue el respaldo que recibimos por parte de nuestra sede. Tanto el gerente de mi área, el jefe de campamento, en sentido de creer en esto que nosotros presentamos. Porque no fue algo tan sencillo, o sea, requirió mucho terreno, requirió mucha lectura, requirió mucho análisis y creyeron que este era un plan estratégico que nos iba a funcionar. Fueron constantes cuando los tiempos fueron duros. Realmente, o sea, nos robaron desde que iniciamos. Tuvimos 6, 7 robos que afectaron la operación. Entonces fue cuestionado. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos en la dirección correcta? Somos muy resultadistas en el sentido de que queremos resultados de inmediato. Y esto era un plan a largo plazo. Pero nos dio resultados, yo creo que fue un mediano plazo o corto plazo, porque a los 5 meses ya de iniciado este plan, empezamos a ver los resultados. Empezamos a ver cómo bajó la peligrosidad de los delitos. Empezamos a ver cómo bajó la frecuencia. Empezamos a ver cómo ya no teníamos tantas incursiones en nuestra propiedad privada. Y empezamos a ver resultados. Empezamos a ver incluso a apreciar cómo la gente, el trabajador, empezó a sentirse un poco más seguro. Empezó a decir, oye, sí, está funcionando esto. Se empezó a generar esto y ese respaldo por parte de la jefatura fue fundamental. O sea, sin eso, prácticamente a los 2 meses podrían haber cerrado el contrato, se acabó esto y no estaríamos en este momento. Qué rico saber, por ejemplo, en el ítem de robo camioneta, que la expectativa era un 30% y llegamos incluso a un robo cero en ese ítem, por ejemplo. Y de esto, el compromiso desde, como tú mencionas, desde los grandes altos mandos, tu jefatura, hasta la última persona, yo me imagino que en este recorrer de cada uno con sus roles, con el protocolo que se estaba armando, con los niveles de planificación y estrategia que se estaban armando, que para que funcione tiene que ser uno robusto, pero también tiene que cada uno hacer su parte, hacer su rol. Y en esto de los roles, ¿cómo lo vivieron internamente? ¿Cómo hicieron que las personas adecuadas estuvieran en cada punto? Eso fue bastante complejo porque siempre es difícil autoanalizarse. Siempre uno puede creer que está haciendo lo correcto, pero tiene que tener ese punto autocrítico. Decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Partamos primero con ver el equipo de seguridad. ¿A quién tengo yo en el control de la carita? ¿A quién tengo yo en los móviles de seguridad? ¿A quién tengo yo en la unidad de monitoreo? O sea, teníamos que buscar un perfil de personas que fueran, por decirlo de una forma, proactivas, al cual se le fueron incluyendo de muchas formas, para generar que el guardia marcara presencia, que el antisocial dijera, oye, no, mira, sabes que este guardia es preparado. No tengo un dato duro, que es un dato estadístico para decir cuántos delitos hemos prevenido, pero del momento en que no incursionan en nuestra área, no es porque seamos simpáticos, no es porque le agrademos, no es porque no hayan tomado cariño, es porque el delincuente dice, no, aquí no es llegar a entrar y robar. Tengo que correr un poco de riesgo y el beneficio es, pero no es tanto como para el nivel de riesgo que estoy corriendo. En este transitar, porque algo súper interesante que hemos conversado desde que nos conocemos
es capacitar a las personas. Y la revisión de perfiles, ver a las personas idóneas, las características de delito versus las personas con las que se cuenta en un equipo que está entregándose a este camino de estrategias combatiendo los delitos. Para ti, en tu rol de jefatura, ¿pudiste observar y cómo fue para ti algunas resistencias que hayan podido tener? Fue duro porque nos tocó rearmar nuestro equipo de seguridad. Porque en la seguridad es fundamental el seguir instrucciones, el entender que por algo está establecido el protocolo, entender que independiente del hecho que tú estés pidiendo, no puedes reaccionar adrenalínicamente. Tienes que tener un proceso de formación, porque en realidad todo lo material, lo logístico tiene seguro y lo podemos restaurar. Pero la vida de una persona, una lesión grave de una persona es mucho más compleja. Entonces nuestro guardia siempre, la instrucción es vigilantes e informantes. Y eso es lo que nos ha generado muy buenos resultados. Volviendo quizás al más numérico en los datos, como para que se puedan imaginar la experiencia que ustedes vivían, la cantidad de delitos y las consecuencias en la operación. Cuéntanos un poco eso. No, era complejo. Por ejemplo, dentro del plan estratégico se incorporó esta variable que no se consideraba. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Agregamos el costo operacional. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí que un centro de interés no produzca? ¿Cuánto me cuesta valor hora en cuanto a dólares que un centro de interés esté sin funcionar? ¿Y eso qué generó? Generó la clasificación de los centros de interés. Eso fue lo que nos ayudó a generar ¿qué? El perfil de la gente que necesitaba. ¿Cuántos delitos tenían en promedio? En promedio era alto, pero promedio, por ejemplo, el cálculo que nosotros sacamos, en promedio, que me parara la operación, eran por lo menos 7 delitos semestrales. ¿Y esos 7 delitos paraban la operación por cuánto tiempo? En un mínimo 6 horas y máximo 12, incluso hasta 24 horas podía ser. O sea, yo me imagino que las pérdidas eran de miles de dólares. Miles y miles de dólares. Realmente estratosférica la cifra de las pérdidas que teníamos cuando nos costaban centros de interés, que de repente teníamos ataques que eran simultáneos al mismo tiempo. Entonces eran 2 centros de interés que me atacaban, los equipos de contención, de mantención tenían que full trabajo para poder reactivarlos y volver a operar. Finalmente entendimos que al clasificarlo pudimos enfocarnos en cierto lugar y de esa forma realmente esa es la reducción que nosotros teníamos como expectativa de 30-40% llegó a un 82%. Y eso es lo que nos generó el respaldo que tenemos ahora por parte de la gerencia, de los VP y de la Agencia General de Seguridad. Y esta experiencia con la persecución penal está dentro del servicio, obviamente. La experiencia de la persecución penal, ¿cómo lo has visto? Conversando de lo que veníamos mencionando, ¿no? Que ustedes hacían el trabajo de denunciar, a veces se tomaba preso el delincuente, el otro día lo veían nuevamente cometiendo delitos, y en la realidad que están viviendo ahora con la persecución penal. Cuéntanos desde la sensación interna hasta cuánto tiempo ustedes han dejado de ver a un delincuente que vuelva a reiterar en su delito, e incluso la experiencia que han tenido con penas. Yo creo que ese era el sentir que teníamos nosotros en SQM, yo creo que el mismo sentir que tiene todo chicano. La puerta giratoria fue una cosa impresionante. O sea, teníamos tipos que los deteníamos 4, 5, 6 veces en el mes en nuestras instalaciones, robando unos cables de cobre y que a los 2 días los teníamos ahí mismo. O sea, tipo nada. O sea, nosotros hacíamos la denuncia, el Ministerio Público nos citaba, tiene más evidencia que presentar y nosotros no tengo más. O sea, prácticamente voy, te entrego al tipo, aquí tiene la evidencia, aquí tiene la declaración, todo, pero nada era suficiente como para mantenerlo en prisión preventiva o iniciar un proceso. Ahí, o sea, el cambio fue en 180 grados. O sea, con la asesoría legal, llegué a hacer mucho a la señorita Magdalena, a la señorita Francisca, que son parte de nuestro equipo legal y que son los que están ahí pero constantemente haciendo las acciones, presionando al Ministerio Público para que haga diligencias. No hizo la denuncia y ahí quedó. Y el Ministerio Público, al no recibir evidencia, dijo, bueno, se cerró la causa. Eso se acabó. Entonces, empezamos a tener muchos resultados. ¿Y eso qué hizo? Nos derivó a otra área del plan estratégico, que es la investigación. Y comenzamos a investigar. El cable que nos roba a nosotros a algún lugar debe llegar. Y ahí tiene mucha importancia el equipo de mi coronel Fuensalida, que empezó a hacer la investigación. Empezó a hacer los seguimientos. Oye, busquemos en las redes sociales. Mira, esto está pasando acá. Busquemos ahí en el submundo, las noticias, dónde compran cobre sin papeles, sin antecedentes, sin documentos que indiquen la procedencia. Entonces ahí llegamos a un punto, por ejemplo, un caso de éxito,
el cierre de una chatarrería. ¿No? ¿Esto qué? Porque lo encontramos con 2 toneladas de cobre sin poder justificar. Y que era muy similar al cobre que nosotros tenemos en nuestro equipo. Obviamente ahí vaya a un punto que cuesta mucho probarlo porque tienes que tener el cobre marcado y muchas cosas que el actual sistema procesal penal te exige. No es una cosa que a los jueces se le ocurra o que no quieran, sino que la ley está diseñada de esa forma y tú tienes que probar que son tuyos. Entonces nos llevó a la clausura de esta chatarrería y que nos puso en el mapa del delincuente. ¿En qué sentido? Decir, oye, no sé que esto ya, si te llegan a pillar, te van a perseguir. Dentro del último robo de camioneta que tuvimos, que fueron 3 camionetas, tuvimos un detenido. Y esa persona estuvo en prisión preventiva, era nacional boliviana, los tribunales lo querían dejar en libertad, pero gracias a las querellas que se presentaron y al establecer que existía un alto riesgo de fuga, esta persona era ciudadano boliviano, se mantuvo en prisión preventiva. Entonces, eso generó un impasse. Ya robar en el desierto o robarnos a nosotros no es gratis. Ya no vas a salir claro, otro día. se acabó ese concepto de que, oye, igual voy 2 días a la comisaría, me dan desayuno, almuerzo y cena y después salgo al otro día. No, ya, mijo, esto es otra cosa. Aquí ya tiene una persecución, te vamos a estar citando, va a quedar con tus antecedentes, ya no era la ley de la impunidad. Y eso nos ayudó mucho, mucho. ¿Verdad? Acá lo decimos, si delinques en un lugar protegido por alto, Vas a pagar eso consecuencias. tiene consecuencias penales. No es. Es un hecho. Exactamente, o sea, estamos en una sociedad que ya la gente cree que puede hacer lo que quiera y que no va a haber ninguna consecuencia. Esto no. Esto nos lleva a qué? A que el tipo tenga antecedentes penales, que tenga una orden de arraigo, que tenga que ir a firmar al tribunal o a la unidad policial. O sea, el tipo está ahí, siendo constantemente monitoreado. Queda un punto, queda un antecedente, entonces ya cuando lo encontramos nuevamente en otro punto, segunda, tercera vez, ya no va a salir en una semana, en 2 semanas, sino que va a quedar aquí. Tú mencionaste 2 cosas bien clave, el trabajo en conjunto que tenemos con autoridades, con la policía, con el sistema público es clave. Y también por obviamente, lo que hemos visto, la alta demanda que tienen. El contar con un equipo de profesionales con experiencia, con tecnología, con la especialización que tenemos acá, es clave ese trabajo en conjunto para apoyarnos y se produce esta trilogía donde lo hemos hablado, el presentar propuestas, presentar estrategias, ideas, asesoría. Es solo una parte, es una parte de todo el resto que es necesario. Es necesario que también, así como la empresa que nos contrata, haga su parte, también nosotros apoyando al sistema público, también todos tengamos nuestra parte en función de tener estas consecuencias efectivas para los delincuentes. Creerse mutuamente, ambas partes. O sea, nosotros creer en la estrategia de los asesores de alto creer en que nosotros nos vamos a comprometer con esto. No sacan nada con crear un plan estratégico, con diseñar ideas, si no existe compromiso por ninguno de los 2 lados. Hemos hablado de las pérdidas numéricas, económicas, pero en nuestras conversaciones tú también, y me lo mostrás en video, ese enfrentamiento cara a cara, ¿hasta qué punto de afectación tuvo? O el riesgo de encontrarse cara a cara con delincuentes, ¿cómo lo vivieron? ¿Cuántas personas? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Cómo fue para los colaboradores? Debió haber sido impactante. Es fuerte, ¿sabes? Ese tipo de robo, ese tipo de enfrentamiento nos llevó ya a decir, oye, algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque ya es una cosa que los tipos ya no tienen respeto por nada, los tipos no tienen cuidado con nada. En los años 80, 90 en Chile bastaba con poner un rondino o alguien que prendiera una luz para evitar que entraran a tu casa o para evitar que te robaran. Ahora el tipo no, el tipo le importa poco, incluso, o sea, tú ves la noticia y ves que está de moda el turbazo, que entran 4, 5, 6 personas a una casa, o sea, ya ni eso les importa. Este tipo de violencia que generó, por decirlo de una forma, temor en los trabajadores. Los niveles de inseguridad eran muy altos. Entonces, esto nos dio más fuerza a qué? A ponernos creativos, a generar medidas y a que todo, de rey a paja, nos comprometiéramos con esto. Puede ser un vicepresidente, un superintendente, un gerente, un jefe de campamento, un supervisor, un rol general, que son como los rangos que tenemos en SQM, pero si no está tu traba ruedas o tu traba volante, vas a quedar bloqueado. Y eso para la persona es una señal de no seguiste una instrucción. Exactamente. Puntual. Y no lo puedes desbloquear hasta las 9 de la mañana, sea quien sea. Y eso se decía, entonces, créeme que esa persona perdía reuniones, recibía de repente llamado de atención de su jefatura, y eso le decía, sé que no,
esto no se me olvida más. Porque lamentablemente somos así. El ser humano es así. El ser humano es el único animal que tropieza 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. Y si no recibe una sanción, no aprende. Y la sanción del bloqueo nos generó muy buenos resultados. Sí, mucho conflicto. No hay que decir que funcionó de inmediato, ¿no? Mucho conflicto. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. No teníamos esa disciplina. Sí, acá se combinan esos factores, tú hablaste de disciplina, Mm. hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado también de hacer cada uno su parte, porque tú bien lo dices, existe policía, existen las autoridades, pero también hay un tema de responsabilidad individual, de entender que la realidad está así y que ya no sirve de nada el incluso encontrarse cara a cara al delincuente, sino que el efecto disuasivo, ese factor que, por ejemplo, en esta experiencia marcó la diferencia. Exactamente. De enfrentarse no tenemos facultades ni legales, de ninguna No, y forma. expertise. Uno se puede enfrentar a un delincuente cara a cara, pero ¿y después qué? O sea, capaz que las consecuencias sean peores para la víctima que para el victimario. Entonces se encuentra una mezcolanza de factores que al final del día es mejor dejárselo a expertos. Exactamente. Porque uno puede pensar, ah, no, yo habría reaccionado de tal forma. De hecho, uno ve la noticia y a una encerrona, ah, no, yo celebro el atropello. Pero otra cosa es con guitarra, como dice. O sea, cuando llega el momento, la adrenalina es tan fuerte que tú no sabes cómo va a reaccionar. Y si no tienes un entrenamiento, como tienen los equipos especializados, no vas a reaccionar de la mejor forma. Entonces, si no teníamos el perfil adecuado del equipo de seguridad, iban a pasar ese tipo de cosas. Nos tocó una reestructuración completa del equipo de seguridad. Buscar perfil, empezar a analizar personal por personal. Y al personal que no cumplía con las variables que necesitábamos para este nuevo proyecto, lo íbamos reubicando en otras distintas. Oye, y dentro de este cambio que hubo en SQM con todas estas estrategias combatiendo el delito, ¿tú has hablado con colegas tuyos en otras empresas o cómo se sigue viviendo, cómo lo viven ellos, qué otras experiencias y perspectivas tienes? Es complejo lo que viven ellos porque yo creo que nosotros debemos ser la única faena que produce yodo, nitratos, litio. Las otras faenas mineras son de cobre y realmente son robos mucho más violentos que los que recibimos nosotros. O sea, son tipos que realmente van con una violencia y son verdaderas turbas. ¿Por qué? Porque nosotros nos robaban en puntos aislados. Ahora yo me imagino que quizás al verse más limitados, pueden llegar a un punto violento con nosotros, pero nunca se van a enfrentar con nuestros guardias. La disuasión es nuestra base. Y si la disuasión no funciona, funcionará el respaldo legal para la persecución. Tenemos un equipo solvente, duro y muy profesional de abogados que son ustedes, que persiguen. Nos pusimos en el mapa del Ministerio Público y en el mapa de nuestras policías que son los encargados de la muerte. Dentro de tu carrera profesional, ¿cómo lo viviste en ese cuerpo? Porque cuando yo supe de ti, tú eras jefe de seguridad de Nueva Victoria y hoy en día te veo como jefe de seguridad en SQM, la división PAP. Y en súper corto tiempo, estamos hablando de que nosotros nos conocimos eso de a principios de 2023 y ya estamos a noviembre del 2024. Esa evolución profesional tan rápido en SQM, ¿cómo fue en conjunto con todas las estrategias que combaten el delito? Mucho esfuerzo, sacrificar horas de sueño, permanencia, entonces compromiso, en realidad fue todo porque tocó la evolución y el reconocimiento, yo creo que pasa eso. O sea, siempre te digo a mi equipo de seguridad que la suerte es solo un deseo, que el éxito es una consecuencia. ¿Ya? Y este éxito que tuvimos al reducir tan un alto porcentaje de los delitos es consecuencia de ese trabajo, del trabajo profesional, del apoyo de ustedes, del generar el compromiso para hacer y plasmar lo que teníamos en el plan estratégico en terreno. Te hago una de las últimas preguntas. ¿Cuál para ti, cómo resumirías que fue la clave del éxito? Creo que creer en el periodismo, creer en que iba a dar resultados, apostar las fichas a pesar de los cuestionamientos iniciales a esto. El respaldo por parte de los jefes. O sea, si ellos se hubieran aburrido al mes, a los 2 meses que implementamos el sistema, pero nos seguían robando, nos seguían parando la operación, si se hubieran rendido, no estaríamos a nada. El generar este campo de fuerza para proteger esta idea es el secreto del éxito. O sea, el respaldo y la confianza que tuvieron en nosotros. Para ir cerrando, me gustaría mencionar algo que es importante. Nosotros si estamos pudiendo hablar de esto, es a raíz de un trabajo de mucho tiempo, en donde a los pocos meses se vieron resultados de robos a cero. Y es importante decir que estamos pudiendo hablar
sobre estrategias que se implementaron, sobre estrategias que en su momento se evaluaron, se ejecutaron y resultaron con este éxito. En donde también es clave decir, que lo hemos conversado, pero es clave volver a repetir que los delitos mutan, los delincuentes aprenden, se adaptan y siguen delinquiendo. Por eso es importante ir adelantándose y viendo la experiencia que tenemos, ir previniendo, disuadiendo. Entonces, si hoy estamos pudiendo conversar de esto es porque ha resultado. Y si estamos pudiendo también conversarlo es porque hoy en día en conjunto estamos analizando otros factores que mejorar. Y eso lo digo como por también el aprendizaje que es permanente. Esto no es, tú bien lo dijiste, esto no es por arte de magia un día para otro. Y las estrategias que hicimos en el 2023, hoy en el 2024, han ido también aprendiendo, mutando, mejorando, perfeccionándose. En el 2025 serán otras y también con otros proyectos que estamos activando porque hay que entenderlo, el camino en el combate a la delincuencia es posible, pero ese camino no tiene fin y hay que estar siempre alerta, siendo responsable de cada rol, siempre comprometido. Y me gusta eso que dices de creer en el proyecto. Creo que es vital. La raya paje, todos estén alineados porque nos da orgullo y por eso quisimos compartir y invitarte a esta oportunidad de conversar porque nos da mucho orgullo que en una industria tan particular donde muchos factores se unen para hoy en día en SQM poder estar tranquilos y decir ya no. Sí. Para nosotros decir con mi cliente no te metas porque hay consecuencias penales y para ustedes poder decir tengo mi gente cada día más seguro. No, y el reconocimiento de todo. O sea, tú ves personas que llevaban años trabajando en la feria y decían, ahora sí, ahora entendemos el por qué. Ahora todos esos por qué tienen la respuesta y el respaldo de los números. Por eso. No es de la nada. Vuelvo y reitero, no es porque la entidad social dijera, ¿sabes que no? Ya le robamos mucho a ese juego y no le vamos a robar más. Se le dificultó más. Y entendieron que en caso de llegar a ser detenidos atacando nuestro patrimonio, iban a tener a un equipo legal de alto para perseguirlos y para estar ahí, encima de ellos y siguiendo el proceso a través de querellas en el Ministerio Público. Luis, te queremos decir muchas gracias en nombre de todo alto por tener la capacidad de transmitir y de entregarnos esta experiencia, de transmitir el aprendizaje y agradecer a todo el equipo de SQM por unirse a esta cruzada que como empresa llevamos todos los días con nuestra misión, nuestra forma de hacer las cosas, combatiendo delitos con estrategia. Y te quiero dar las gracias por el espacio, por venir, por entregarte, por disponibilizar tu experiencia y tu visión de este proyecto. No, el agradecido soy yo por el espacio, primero sobre todo, por el trabajo de ustedes. En realidad es un trabajo invisible porque está tras los resultados, pero hay que visibilizarlo porque gracias a ese trabajo tenemos los resultados. Muchas gracias por esta invitación, la verdad muy entretenida la experiencia. Muchas gracias por la recepción, por hacer tan ameno esto. No está acostumbrado a este tipo de líderes de conversar y estar frente a una cámara, pero muchas gracias por decir. Gracias a todos también los que estuvieron ahí, nos escucharon y o nos vieron. Espero que a través de esta experiencia podamos decir a todos que se puede combatir los delitos, solo se necesitan estrategias. Y este compromiso en conjunto de esta trilogía que hablamos, del sistema público, sistema privado y también las empresas que son nuestros clientes, creemos en eso. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Luis, agradecida.